Bueno, queda la ejecución. ¿Está bien? Ahora muestro el código acá para que lo vean. Hola grabación, estoy mostrando en pantalla lo que me olvidé de grabar. Bien, probamos el código. No quiero actualizar absolutamente nada. Primero tengo que recordar dos cosas. Una, cómo hacer que surjan dos errores o dos excepciones de validación. Nombre tiene que estar entre 1 y 30 caracteres, bien. Y el máximo de edad es 15 años. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer que surja ese error. ¿Dónde podríamos hacerlo gritar? En el crear, si no me equivoco, que era donde teníamos la validación. Bien, vamos a eso entonces. Tenemos crear, tenemos un body. Ah, ya lo tenemos preparado. Mira, a ver, si yo pongo send, fíjense que ahora lo que me va a mostrar son todos los errores que surgieron en esa validación, no solamente uno, ¿sí? Quizás podríamos armar algo un poquito mejor en base a esa lista que tenemos, pero bueno, yo les muestro acá la lista de errores de ITO que creé. En base a eso podemos construir la respuesta que queramos, ¿sí? Y en este caso no vamos a perder ningún tipo de información, ¿sí? Eso es lo más importante. Ya encontré el snippet con un hash map. Bueno, también funciona, sin ningún problema. Ahí va. Si le pongo un error solo, o sea, si hago surgir o saltar solo una validación, eh, me muestra solamente una. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o consulta sobre esto que acabamos de ver? No. Bueno, entonces lo que vamos a hacer y a lo que vamos a pasar es a eh, test nuevamente. ¿Sí? De 10. Buenísimo. Qué pasa con los tests? Em, Resulta que nosotros ya vimos cómo realizar test unitarios, sabemos en qué campo o qué alcance tienen estos test, este tipo de test, los test unitarios digo. Les di herramientas para trabajar sobre dos tipos diferentes, ¿no? Que son uno con la API de Jupyter directamente y otro con el framework de Mockito. Em, Estuvimos hablando un poco de casos de uso, hicimos algún ejemplo y qué sé yo, pero resulta que hay una capa que no estamos analizando, ¿no? Que eso ya lo estuvimos hablando. Porque si nos ponemos a pensar eh, y profundamente llegamos a la conclusión el otro día de que en el controlador no tiene sentido trabajar test unitarios porque vamos a estar testeando métodos y esos métodos que vamos a testear en general, y yo, por no decir casi siempre, son métodos que están dentro del servicio, que son los que realmente pueden llegar a tener algún fallo o a los que realmente se les da más importancia e inclusive a los del repositorio en caso de tener repositorios como los que nosotros estamos trabajando hasta ahora. Em, Eso sería todo lo que habría que testear, ¿no? Que es lo que contiene la mayor cantidad de código. Por otro lado, y sabemos que este tipo de test lo que nos da es un panorama general sobre cada uno de los módulos independientemente, ¿no? ¿Se me escucha? ¿O estoy hablando solito? Se te escucha. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando en realidad yo lo que quiero probar es la integración de cada uno de estos módulos? Es decir, cómo se comportan trabajando eh, juntos. Para eso vamos a tener a los test de integración, ¿sí? Y los test de integración se definen como test de componentes integrados, ¿sí? Que prueban la interacción entre las distintas partes, capas o módulos del sistema, ¿sí? Este tipo de pruebas verifican básicamente que los componentes de la aplicación, todos, funcionen correctamente actuando en conjunto, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, Bien.
¿Qué pasa con un test de integración? Un test de integración tiene una característica principal, creo yo, o fundamental, que es que nos brindan un mayor área de cobertura de código, ¿no? O sea, pongámonos a pensar rápidamente, si estamos analizando todos los módulos, ¿no? De un sistema contra un módulo individualmente de un test unitario, claramente un test de integración en general nos va a brindar un porcentaje más de coverage, ¿sí? Pero a pesar de ser una característica importante, creo yo, no es la principal, o por lo menos la que yo creo que es la principal. La principal es la de poder verificar cómo funciona eh, todo el camino de la información a través de nuestra API, ¿sí? Básicamente es eso. Por ejemplo, mediante un test de integración se puede, si hacemos las cosas bien, analizar código del que a veces quizás no tenemos tanto control, ¿no? Como por ejemplo librerías que sean de terceros o cosas que se agreguen en nuestro sistema. Eh, Dentro de lo que es la arquitectura de microservicios se utilizan en general para verificar interacciones entre las distintas capas de código, ¿sí? Nosotros recuerden que estamos utilizando una arquitectura multicapa, ¿sí? Entonces, estos módulos, estas partes de nuestro sistema, se traducen literalmente a capas, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo ahora. Eh, y, inclusive, o sea, más allá de traducirse a que se analiza o se verifican las diferentes capas de una API, podemos comprobar inclusive componentes que sean externos. Por ejemplo, bases de datos, ¿sí? O cualquier componente externo a una API, pero que esté interactuando con nosotros. A nuestra API, pero que esté interactuando dentro del sistema. La idea es que mediante estos tests podamos analizar o testear la comunicación entre las diferentes capas, ¿sí? Inclusive estos que mencionaba recién que son eh, servicios externos, ¿sí? La idea de un test de integración, ya que suelen ser bastante más caros que los test unitarios, es comprobar caminos básicos de éxito y error. Es decir, visiblemente claros, ¿no? No tan en específico como los casos que vimos em, de los test unitarios, donde podemos quizás tener, quizás en un método, 6, 7 casos borde, dependiendo del método en sí, ¿no? En este caso se trata de cubrir el caso de éxito sí o sí, en el que todo el camino y la interacción entre cada una de las capas de mi API interactúan y pasa todo ok, y alguna de error. ¿Por qué alguna de error? Porque los test de integración son muy caros. ¿A qué me refiero con que son muy caros? ¿Tienen idea? Tiempo de desarrollo. No solo de desarrollo, sino de ejecución. Cuando un test unitario tarda, no me acuerdo cuánto tarda, pero entre 6 y 10 segundos en ejecutarse, un test de integración puede tardar entre 30 y 40 segundos, capaz. Una cosa así. O sea, números diferentes, proporciones similares, ¿sí? A eso me refiero. O sea, la diferencia de tiempo de ejecución es gigante. Entonces, el tiempo obviamente es dinero, por ende son más caros, ¿sí? Em, Nosotros repito, mediante test unitarios, analizamos el comportamiento o verificamos que todos los métodos de nuestra API que tienen sentido testear estén todos ok. O sea, verificamos individualmente los módulos de nuestra aplicación. O sea, puede haber casos en el que un módulo funcione correctamente individualmente, pero que cuando se
comunique con otra parte del sistema, haya alguna falla, ¿no? Es decir, esto es muy tonto lo que voy a decir, pero puede pasar. Marcos resulta que está diseñando eh, todo el controlador, ¿no? Y yo me estoy encargando del servicio, ¿sí? Resulta ser que tengo un servicio en el que tengo un método que se llama A. Y él dijo que se tenía que llamar AB. Entonces en el controlador, él llamó al método del servicio y se llama AB. Pero yo lo definí como A. Si yo testeo A, A funciona perfectamente. Pero cuando estamos llamando desde el controlador a un método que no existe, eso falla. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? O sea, podemos llegar al punto en el que testeamos individualmente los métodos y todo funciona correcto, pero cuando trabajan en conjunto puede haber algún tipo de error, ¿sí? Sí, Andy. Sí, sí, se entiende. Bien. Todo esto para comentarles de qué se trata un poco todo el mundo del test de integración, ¿no? Em, Primero, antes que demostrarles cómo se hace un test de integración y de trabajar con eso, me gustaría comentarles que antes de hacer un test de integración, ustedes, el día de mañana trabajando, tienen que tratar de conseguir la mayor cantidad de cobertura de código mediante test unitario. Eso se considera como una práctica correcta, ¿sí? Una buena práctica. Trabajar los módulos independientemente mediante test unitario y luego aplicar test de integración sobre algunos casos, ¿sí? Por esto que les decía, un poco del costo, un poco de tiempos de fabricación, etcétera. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguien tiene una pregunta? Nada. Ok, bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer para em, planificar o analizar el caso en el que yo tengo que realizar un test de integración? Básicamente lo que tiene que hacer es agarrar su API REST, mirar el primer endpoint, llegar hasta lo más profundo que puedan en la arquitectura de capas y volver hacia el controlador, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que pensar. ¿Está bien? O sea, tendrían que hacer todo el camino que recorre la información mediante un endpoint. Y eso podría ser tranquilamente un test de integración, ¿sí? Eso es lo primero que les puedo aconsejar. Lo segundo, que por más que pueda fallar en diferentes capas, lo que vamos a estar analizando son qué datos de entrada hay y cuál es la respuesta que nos dio. Es decir, no vamos a acceder o a ejecutar métodos del servicio, nosotros, desde el punto de vista del test. Lo va a hacer el test internamente, pero nosotros no. Por ende, lo único que podríamos llegar a hacer es enviar algún dato mal de entrada. ¿Sí? ¿Por qué esto es así? Porque no nos interesa si resulta que un método del servicio está mal. ¿Sí? Porque eso va a estar testeado mediante un test unitario. Lo que nos interesa a nosotros es saber cómo se comunican las capas. Y para hacer eso, la única forma que hay es enviando un dato de entrada y verificando la salida. ¿Ok? Ok. Bien. Estaba tomando un mate, perdón. Lo primero que tenemos que aprender desde el punto de vista de integración, una vez que entendimos todo esto, es esto que les voy a mostrar en pantalla. Vamos a empezar a trabajar con un poquito de código, a ver si levanta. Al igual que con los tests de... Esto lo voy a refactorizar. Al igual que con los tests unitarios, vamos a tener una clase por, digamos, para todos los tests de integración. O sea, a diferencia, perdón.
Se suele también inclusive agregar un paquete extra que sea integration test. Y dentro una clase que sea de test de integración. Si tenemos más de un controlador, yo les diría una clase de controlador. Yo les diría que tenemos un test, una clase de test por cada clase de controlador. ¿Sí? Más o menos que esa es la forma en la que lo suele hacer todo el mundo. Spring, otra vez, muchas gracias Spring, nos provee de algo que se llama mock MVC, que es diferente a, a Mockito, ¿sí? Porque básicamente salen de lugares diferentes, son módulos diferentes, en este caso nos lo provee Spring Boot, y es un framework que nos da una forma fácil de implementar test de integración, ¿sí? Se llama MVC porque va a pasar por todas esas capas. Y como saben, Spring Boot trabaja con ese patrón de diseño. Em, ¿Cómo, cómo hacemos para integrarlo en nuestra clase de test de integración? Bueno, primero como siempre tenemos que avisar que este es un Spring Boot test. Y segundo, que vamos a necesitar una configuración automática sobre ese módulo que pertenece al package de test. Ahora, dentro del test de integración, o dentro de la clase de test en la que vamos a hacer test de integración, lo que necesitamos anotar es la inyección de dependencia. Uy, perdón, esto no era. Del objeto que nos va a brindar mockMVC. Esto lo vamos a importar, obviamente. Este AutoWire lo que va a hacer es inyectarnos una dependencia de mockMVC, mediante la cual nosotros vamos a hacer como una perform, ¿sí? Una especie de simulación desde un controlador hasta un controlador pasando por todas las capas, ¿sí? Hacia abajo y después volviendo hacia arriba, ¿sí? El que hace la magia es este mockMVC, ¿ok? El que permite la inyección de este objeto es esta configuración que tenemos acá. Ahora, voy a crear un endpoint para esto, así hago un test simple. Si se quiere sobre un controlador que tengamos por acá creado. Vamos a crear uno nuevo, así no les confundo el ejercicio. ¿Se acuerdan cuando recién arrancábamos y dijimos, vamos a hacer un hola mundo? Vamos a hacer algo muy similar. Vamos a tener un método que con lo que nos va a responder es un DTO que se va a llamar hello DTO. Veamos. Bien, vamos a hacer un @get. A medida que vayamos testeando voy a ir, perdón, al revés. A medida que vaya agregando endpoint voy a ir testeando, ¿sí? Para que lo vayan viendo. Este endpoint nos va public. Ahora pongo la ruta. Puse mal public. Response entity. Esto ya verificamos que es lo que tenemos que hacer. Bien, podremos hacer que reciba
un path variable que tenga esto sea así, barra 6 hello. E inclusive podríamos, recuerden que siempre me olvido si es path variable o no. Ok, sí lo es. Inclusive podríamos, si queremos, hacer algo con eso, ¿no? Sin pasar por la capa del servicio, por ahora. Podríamos, o vamos a hacerlo, vamos a pasar. ¿Les parece si hago esto en otro proyecto? Capaz que cancelar ahora es medio feo, pero ¿les parece o no? Así no manchamos el bello proyecto 2. Sí, igual ya no lo tenemos subido en el, Sí, es verdad. como en la versión anterior. Sí, sí, sí. Sería Tienes razón. como quieras. Tienes razón. Vamos a seguir acá, no pasa nada. Así no corto. Em, entonces lo que vamos a hacer es algo bien simple. Dentro del servicio que ya tenemos, que por cierto lo voy a inyectar. Lo voy a inyectar con AutoWire rápidamente. Ahí. Ser service. Listo. Vamos a llamar a un método del servicio que se llame decir hola. Así pasamos por esta capa, no por otra cosa, ¿sí? Esto va a retornar con un hello. Vamos a craftear esto. Tan simple como eso, ¿no? Algo bien básico. Y acá vamos a hacer esto. New, bla. Esto va a recibir un nombre. Y acá vamos a poner hola más name. Vamos a ponerle un poco más de onda. Bien. Y esto vamos a ponerle un override. Y esto lo vamos a copiar. Y nos vamos a ir a la interfaz y lo vamos a agregar, pero sin esto. ¿Está bien? Falta el retorno. Faltaría el return. ¿Qué sería de este objeto mismo, no? Podríamos hacerlo inclusive justo ahí. Y lo acotamos un poquito más. ¿Sí? Retornamos este objeto. Y bueno, ahora lo vamos a llamar. Response entity. User service. Punto saludar. Name. Coma. Server status ok. Bueno. Después vamos a ver qué pasa si en alguna de las capas surgiera alguna excepción. O quizás eso lo veremos la clase que viene. La idea con esto es, tenemos un endpoint funcionando, que si yo le pongo un nombre y a esta URL, me va a responder con un DTO de salida que tiene, me saluda, me dice hola, si yo le pongo Martín, me dice hola Martín, ¿no? Básicamente eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir al test de integración, ¿sí? Ahora sí vamos a ponernos serios. Vamos a definir, bueno, esto, pues, ¿se acuerdan que puede hacer falta o no? El test va a retornar void.
Esto se va a llamar test say hello output. Ok. Bueno, todo eso. Recuerden que tiene la anotación de default name, o no me acuerdo si era default name o algo así, para ponerle un nombre en la salida, ¿no? En caso de que quieran. ¿Cómo Display. hacemos? ¿Cómo? Display name. Perdón, display name. Sí, ahí está, display name, gracias. Se me confundió. Test. ¿Cómo hacemos para que esto funcione? Bueno, principalmente el arroba test nos ayuda un poquito. Y segundo, tenemos que hacer uso de este mock MVC. Hay dos posibles caminos. El primero es hacer un MVC result y ¿qué me va a permitir esto? Obtener el resultado en un objeto, ¿sí? Es decir, obtener la response en un objeto del endpoint que voy a configurar ahora. ¿Mediante quién? Mediante el mock MVC. Gracias a un método que se llama perform. ¿Está bien? Este método es el que a mí me permite realizar la ejecución de un determinado endpoint, ¿sí? Primero se los voy a mostrar de la manera larga y después se los muestro de la manera corta y simple, ¿sí? Mock MVC request builder punto get, porque es un método get, ¿sí? Este método get a mí me dice qué tipo de método voy a ejecutar, qué tipo de endpoint voy a ejecutar en particular, ¿ok? Voy a poner como acá si no me grita. Y acá adentro, en el parámetro del get, vamos a enviar la URL. En este caso, nosotros queríamos probar esta, ¿sí? Que es say hello, ¿lo ven? Recibiendo un parámetro, ¿ok? Bueno. ¿Dónde estoy? Me perdí, acá. ¿Qué pasa con ese parámetro que nosotros recibimos en esa URL? Bueno, lo podemos recibir sin ningún problema. Perdón, se me chingó esto. Pero este método get necesita recibir cuál es el valor de ese parámetro, ¿sí? En este caso va a ser Martín. ¿Ok? Yo le digo exactamente qué valor posee lo que a mí me envían mediante la URL, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Y si tenés varios, seguís agregándolos con coma. Exactamente, Está exactamente. bien. En el orden en el que están, o sea, si yo acá tuviera otro más, Claro, sí, sí. Como sea la URL. exacto. Como es en la URL, es en el que va a tomar Está bien. dentro de las URI variables, ¿ok? Bueno. Aparte de hacer esto, nosotros podríamos venir acá y decir, por ejemplo, y también quiero, ¿sí? O sea, acá le estoy diciendo, bueno, esto me está gritando porque necesita que le agregue un throws exception en caso de que se lance alguna excepción. Que la lance hacia arriba, que la maneje Spring en este caso, ¿no? Eso es lo que está pasando. Este método undo, lo que me va a permitir a mí, puse ADN, ¿no? Ahora sí. Es, aparte de ejecutar el endpoint, hacer algo más. ¿Sí? ¿Qué más quiero que haga en este caso? Por ejemplo, quiero mock MVC. No me acuerdo qué clase era. Déjame pensar un segundo. Se me fue de la cabeza. Vamos a hacerlo de una. A ver, ¿qué me recomienda? Mock MVC Result Handler. No me acordaba. Bien, bueno. Es un método estático, claramente, ¿no? Mock
MVC result handlers punto print. ¿Qué me brinda esto a mí? Lo que me está brindando acá. No hace falta castear nada. Esperen porque hay que arreglarlo antes de que me siga gritando. Lo que me permite hacer este print es mostrar la request, ¿sí? Y la response del endpoint en el que estoy ejecutando, ¿sí? Entonces, mediante la consola, cuando ejecutemos este test, nos va a mostrar qué request hubo completa con los headers, con el body, con todo, y qué response salió, ¿sí? Entonces, me permite analizar a mí un poquito desde la consola toda la información que está viajando en mi API, ¿sí? Y cómo lo hace, ¿sí? Desde la entrada y la salida, ¿sí? No lo del medio, sino lo de la entrada y la salida. Ahora lo vamos a ver igual. El unspect que vamos a ejecutar ahora es lo mismo que hacer un assert, ¿sí? Es exactamente lo mismo. El unspect lo que dice es estoy esperando y acá dentro le tenés que enviar o explicar o decir de alguna forma qué es lo que espera como respuesta esta API, ¿sí? Una de las cosas que se suele hacer es llamar a este método content, que también no me acuerdo eh, de a cuál clase pertenecía. Request matcher, ok. Después vamos a hacer todos los importes estáticos, van a ver qué lindo queda. Request. Me falta el mock. MVC request. Request matcher era. O result. Puede ser result. Result. Punto. Content. Bien. Punto. Content type. Y acá podemos decirle el tipo de dato con el que va a responder o qué header va a tener la respuesta que vamos a brindar. Y uno de los headers que posee es el tipo de dato de respuesta, que es este, application barra JSON. ¿Ok? Bien. Nos está gritando porque cuando yo analice, ahora les voy a mostrar, necesita siempre un unReturn para poder guardar la respuesta, ¿no? Entonces yo acá voy a empezar a poner unspects, ¿sí? Serían las asserts. En este caso voy a poner también, si es que quiero, porque puedo querer analizarlo, mock MVC result matchers punto JSON path. Justo me lo recomienda, qué casualidad. Y yo acá puedo decirle, por ejemplo, punto saludo era. Déjenmelo ver. Saludo. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que vea el JSON de respuesta y que busque una propiedad que se llama saludo, ¿sí? Si la encuentra, si es que encuentra esa propiedad que se llama saludo, que la compare con esto. ¿Está bien? No me acuerdo si era la respuesta era hola o hello. La verdad es que ahí está. Es hola, espacio, signo de admiración de admiración. Esto es con lo que me debería responder, ¿no? Hola, Martín, admiración, admiración. ¿Se entiende? Esto lo estoy sacando del JSON de respuesta, o sea, del objeto HelloDTO. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. ¿Cómo se llama ese tipo de escribir la expresión con el signo pesos? No lo recuerdo. Pero tiene un nombre, es como todo Sí. un formato y Es una todo, ¿no? expresión, es una expresión. Es un tipo de expresión, pero no me acuerdo ahora. No me acuerdo, pero lo Claro, puedo claro, buscar.
Es Lo podemos algo buscar. ya especificado, tipo que ya está todo Sí, hecho. Está sí, sí, bien, sí. El peso significa atributo, o sea, atributo del JSON, ¿no? está bien. O sea, si vos tenés, por ejemplo, una lista, bueno, después les voy a explicar esta parte, porque es un Sí, poco sí, más tranquilo. compleja, pero en realidad vos podrías, por ejemplo, acceder al elemento de una lista de esta forma, por ejemplo. No es decir, bueno, el elemento cero de una lista tiene que contener tal cosa, creo que va con punto acá. Así, ¿ok? Está bien. Sí, Sí, y si lo que te devuelve es más complejo, no sé, se me ocurre ponerle que te devuelva una foto, un video, o sea, ¿está contemplado cualquier alternativa? Porque acá estás esperando un mensaje que es bastante fácil, pero se me ocurre un montón de cosas y ¿cómo lo atajas si recibís algo que es más? No sé. la API REST debería siempre responder con JSON. Ah, ok. Por eso este test es así. O sea, después, si en alguno de los casos alguna parte de tu JSON tiene una referencia a una dirección en un disco rígido y eso el frontend lo entiende para abrir una imagen, es otra cuestión completamente diferente. Vos ahí analizarías la URL, igual que lo estoy haciendo yo. Bien. ¿Tá? Igual estaría bueno aclarar que cuando viajan imágenes de servidor, se ven imágenes o videos, se ven igual de cómo lo verías si vos lo abrieras con un editor de texto simple. Ves datos Sí, extraños. ves jeroglíficos. Sí, Exacto. sí, sí, sí. ¿Y vos podrías ver el estatus, el estado que responde? ¿O es solo lo que está dentro del JSON? En este caso, sí se puede ver el estatus. Sí, Claro, no sería con JSON Path, quizás. no. Sería con. Lo vamos a ver más adelante. Pero sí, Ok. sí se puede. O sea, no es con JSON Path, pero pertenece al MVC Sí, Result algún Matcher. matcher de eso. Sí. Ahora lo vamos a ver con MVC Result, que ese contiene toda la respuesta. De hecho, supongamos que acá ya terminamos y dijimos, bueno, listo. Aparte de verificar todo esto, quiero verificar otra cosa más. Podría ser una aserción. Porque yo tengo un objeto acá. Y ese objeto contiene toda la respuesta. Yo podría hacer todas las aserciones que yo quiera. Assert equals, por ejemplo. Y podría decir, por ejemplo, no importa lo que haya acá, mbc result.getResponse.getBody o getContentType. GetBody no estaba. GetContent as byte as array. ToString. A ver, esto hace mucho que no lo hago, perdón. Lo tengo que buscar. GetContent as string. Entonces, lo que vas a obtener acá, ahora lo vamos a hacer igual, para otro ejemplo, es obtener el body de la respuesta como un string. O sea, vos lo que vas a obtener es exactamente esto. Ponele saludo, dos puntos, espacio, hola, Martín, ta. Y falta, bueno, faltaría el JSON, ¿no? O sea, hacerlo JSON, que sería así. Vos vas a obtener esto, ¿se entiende? Si vos lo comparás a esto con esto, debería estar ok. Lo podemos probar si querés. No sé si tendría comillas escapadas. Ctrl C, Ctrl V. No, no creo. Pero hay una manera de transformar esto que estoy escribiendo acá en un JSON desde el test, que lo vamos a hacer más adelante. Lo vamos a hacer más adelante. Por ahora les voy a mostrar otra cosa. Vamos a agarrar esto así. Esta misma verificación que tenemos ahí arriba, la podemos hacer acá abajo, si quisiéramos, ¿no? Más allá de poder analizar toda la respuesta. Mediante el método getResponse.getContentType. ¿Sí? Es el content type. El content type es un parámetro del header de la respuesta. ¿Sí? Entonces, si lo comparo con esto, debería dar verdadero. Vamos a ejecutarlo, a ver si falla algo. La verdad es que no recuerdo si me falta algo o no. Así que, qué mejor manera de probarlo. Bueno,
primer punto importante. Fíjate que mediante esta línea print, como yo te había dicho, voy a mostrar por un lado el request, que el request es este, ¿sí? Martín. Los headers que tenga, ¿no? Obviamente los headers que no sean los normales. Puedo obtener qué handler, quién está manejando este... O sea, toda esta información es súper verificable, ¿no? ¿Quién está manejando todo esto? Si tiene algo que ver con async, si tuvo algún tipo de excepción, etcétera. Y por otro lado, digo, hay mucha información que la verdad es que no nos interesa tanto, pero digo, por otro lado tenemos la respuesta, fíjate, status 200, de la respuesta podríamos obtener el status, eso me olvidé de mostrárselos. Punto status, get status, ahí está. Ahí te tira el código de estado directamente, ¿sí? Podrías compararlo con un 400 acá si querés, o un 200. Entonces yo ejecuto esto otra vez, ahora volvemos a analizarlo tranquilamente, debería estar ok. Bueno, es un 200, o sea que pasó, o sea, está todo bien. Esta aserción la hizo bien, ¿sí? Fíjate que el header de content type posee application JSON, ¿sí? Automáticamente. Y el content type posee application JSON. ¿Sí? Cuando yo comparo eso, mira, acá tenés el body en string. Es lo mismo que yo te decía. Vamos a ver si lo comparamos, a ver si sale. Esto que yo decía que para mí debería funcionar. Habría que escaparle quizás Sí, las pero comillas. exactamente. Sí, ahora se las escapamos. Ya las escapa automáticamente. Podríamos hacer getResponse.getContent as string. Y esto, en teoría, no debería fallar. Ahí va. Hay formas igual de hacer esto mismo. Pero era más o menos lo que yo tenía, pero con las comillas escapadas, ¿no? Sin ningún problema. Y listo, el test pasó, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Está bien? Verificamos que todo el camino de nuestra API, desde los parámetros que le envío al endpoint hasta qué respuesta me obtuve, estén correctos, ¿sí? Pero es como les decía, no analizamos o no entramos al servicio o al repositorio a ver literalmente por dónde anduvo. No nos interesa. A mí lo que me interesa es si yo mando a esta URL, a este endpoint, este parámetro, recibo esta respuesta, recibo una application JSON de respuesta, ¿sí o no? ¿Se entiende? De esa forma es la única forma en la que podemos verificar toda la integración de los diferentes módulos. ¿Sí? Bien, sí, sí, sí. Y Excelente. de la misma forma, si vos le pones punto post, te debe haber alguna forma de mandarle un body o algo así. Vamos caso a caso, de a poquito. Dale. Porque ustedes creen que ya se terminó, pero esto recién empieza. Bueno, dale. Cuando ustedes creen que ya se terminó, esto recién arranca. No. Sí. No sé si se dieron cuenta que este test tardó 352 milisegundos en arrancar. Eso debe ser porque, no sé, tengo un avión de computadora. No lo sé, pero levantó en ese poco tiempo. Levantó todo el contexto de Spring. ¿Ven? Levantó toda una API completa solo para poder ejecutar este test. Y si tuviera otro, levantaría otra. Y así sucesivamente. Me gustaría que después midan estos tiempos, a ver cuántos tiempos les tarda. Bueno, vamos a agregar otro test. Martín, consulta. Sí, ¿Los test de integración se van a correr solamente en tiempo de ejecución? Perdón, en tiempo de compilación. cualquiera de todos estos tests se corren por fuera en un entorno completamente diferente al de ejecución de mi aplicación. ¿Se entiende? O sea, yo cuando corro mi aplicación, nada de esto está pasando. O sea, los tests que estamos fabricando son tests que vamos a ejecutar en un entorno de test. ¿Sí?
diferente al entorno de producción o de ejecución de la API. Pero lo que me refería con levantar todo el Spring es para poder simular la ejecución de un endpoint. No significa que nuestra API esté levantada, ¿se entiende? Sí, sí. Bien. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bien. Buenísimo. Me alegro. Pues si no, no la había entendido. Bien. Em, sabemos cómo testear algo que tiene un parámetro. ¿Qué pasa si yo en vez de tener esto así, vamos a copiarlo? Quiero copiarlo porque me parece más rápido hacer esto. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle, a partir de ahora van a ser test 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este va a ser el 2. ¿Qué pasa si yo en vez de tener este endpoint say hello con eso que está ahí, tenemos esto que está acá? Tenemos, este no es. Tenemos say hello, pero en vez de esto tenemos un request param. ¿Por qué se me quedó tildado el mouse? Me molesta. Ahí está. No, basta. Bueno, no importa. En vez de tener esto tenemos un request param. Le vamos a cambiar el nombre. 2. Ahí está. Dios, voy a cerrarlo y volver a abrirlo. Permítame. Porque no puedo con mi vida si no. Disculpen. Y por testear. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Es terrible. No, es que molesta más de lo que ustedes creen. Bueno, ahí estamos. Ya creamos el segundo endpoint. Este tiene un request param. Bueno, ¿qué pasa si quiero testear lo mismo, pero en vez de recibir un parámetro por URL, lo recibo por una query param? Bueno, en ese caso, obviamente esto no es válido, ¿no? Porque la URL no es esta, ¿sí? Y porque el URIVAR no puede estar, porque eso se usa para otra cosa. Pero sí sigue siendo un método get y le podemos pasar como argumento algo que se llama .param y en el cual podemos definir dos partes, el nombre del parámetro y el valor que posee, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? El nombre va a ser name porque lo definimos en el controlador, ¿sí? Como name, y el valor va a ser el que le definamos en el test, ¿sí? Todo lo demás es igual, ¿sí? Es más, podemos evitar algunas cosas. Por ejemplo, supongamos que yo no quiero analizar toda la respuesta. ¿Hace falta esto? No. ¿Y hace falta el unReturn? No. Y este assertion tampoco. Entonces, esta es una forma bastante acotada de realizar un test. Supongamos que no quiero hacer esto y quiero hacer el import estático. Porque lo leo mucho mejor. Ok. Hagamos el import estático. Vamos a ver, result matcher, tuki. Quizás me equivoqué de import. Ya, sí, me equivoqué de import. Y quizás tampoco queremos utilizar ese que está ahí. Ok, fíjense qué lindo y bonito quedó ahora. ¿No? ¿No les parece? Esto que está acá es exactamente lo mismo que esto que está acá, nada más que en este guardo el response y después lo analizo y durante lo analizo también. En este solamente lo analizo durante, ¿sí? No guardo el response en un objeto y no lo analizo después con una assertion, ¿ok? Esa es la única diferencia. Y obviamente que estamos ejecutando un endpoint diferente, ¿no? Vamos a ver si esto corre. Ah, me olvidé de definirlo, ¿no? Ahora lo vamos a definir. Ah, no, está bien, está bien, está bien.
Bueno, claramente esto no va a fallar porque es muy similar al otro, pero lo que yo quería mostrarles es cómo funciona mediante un query param, ¿sí? Y ahora vamos a agregar más variantes. ¿Estamos bien hasta acá? El que probamos ahora es este. Fíjense que si yo vengo acá, chequense esta, y pongo run all test with coverage, miren lo que va a tardar esto. Espero que no me falle ninguno. Ahí me falló uno. Ah, changos. ¿Dónde está ese maldito test? A ver, ¿cuál es el que falla? ¿Qué le habíamos dicho? Ahí Dice las listas son la diferentes. lista. Sí, la lista. Esta hay que sacar. Listo. A ver ahora. Vamos de nuevo. Run all test with coverage. A ver ahora. Me sigue fallando. A ver. Expected 6. ¿Qué estamos comparando? Pero obtuvo 5. El largo de El un largo del nombre. nombre. El largo del nombre. Chao. No te necesito el largo de nombre. Exactamente así se resuelven los tests en producción. Listo, solucionado. Bueno, eh, nada, si tuviéramos más tiempo lo analizo y lo dejo bien. Pero la verdad es que no vengo a este punto. Miren esto. 78% de clase. Me gustaría que analicemos un poquito mejor esto. 50%, 53% líneas de código. Y si vamos al controlador, estos controladores no están testeados. Pero fíjense estos, están todos testeados. Y si vamos al servicio, el método por el que pasó del servicio también está testeado. ¿Sí? Eso significa que el test de integración pasó por esto. ¿Ok? Etcétera. Y que HelloDTO también está testeado. El data no, porque no usamos el toString, porque no usamos un montón de cosas. Por eso generalmente se utiliza el @get y el @set. eh, y se ponen los constructores que realmente necesitamos. Porque si no, después te queda code coverage bajo. ¿Sí? Porque esto cuenta como línea de código. Em, etcétera. ¿Sí? Alguien, si quiere hacer una pregunta, puede hacerla ahora. Pero fíjense que con dos test de integración cubrimos el 53% de todo el proyecto. Dos test de integración hice. Nunca hice un test de integración. Ok. No digo que el proyecto en el que estoy trabajando ahora no los tenga, la verdad es que no los vi. Ujú. Pero ¿en qué casos se usarían por esto de que son caros? Eh, lo que estoy haciendo. Fíjate que yo no testé muchos casos borde. Está bien que tampoco los hay, ¿no? Pero por ejemplo, si yo en vez de enviarle un Martín acá, en este endpoint, espera que voy a cerrar esto porque me está poniendo nervioso. Está acá abajo. Digamos que Eh, ponerle un caso de éxito a cada controlador, a sí, cada endpoint de controlador estaría bien. estaría muy bien. Sí, exacto. Exactamente. Justo Y eso, Marcos. Sí, te escucho. un caso Y Solo escuché ruido. De vuelta, de poquito. digo, y un caso de error también. Si es muy necesario, sí. Digo, ¿cuándo se vuelve necesario realizar intensamente test de integración? Hay muchos sistemas de deployments que analizan nuestra versionado y analizan el code coverage que nosotros tenemos sobre nuestras APIs. Y hay muchas que en ese análisis nos solicitan un cierto porcentaje de coverage para poder hacer una versión. Ese proceso se llama release process. Hay otras operaciones que se hacen durante ese proceso, más allá del análisis del code coverage, pero supongamos que vos tenés un código bastante extenso y que no llegás por algún motivo porque no analizaste algún endpoint o no analizaste algo. Los test de integración, más allá de teóricamente analizar todos los módulos, también suman mucho code coverage.
Cosa que, y justamente para lo que fueron creados fue para, no para sumar cocoveras, sino para analizar el, ampliamente y de una manera muy general todo, todo el camino. Entonces, a menos que estés muy jugado, yo no haría un test negativo de integración. A eso me explico. A eso voy, ¿sí? Que en general no se utilizan justamente por esto. Porque te pueden dar impresiones mentirosas sobre la calidad de código, ¿no? Fíjense que un test tan chiquito me dio tanto coverage. Imagínense lo que debe ser una aplicación grande, ¿no? Eh, lo, Pasa que, lo ideal es... mira, perdón, perdón. No, tranqui, Elías, pero iba a decir, lo ideal es tratar de cubrir con unitarios lo más que puedas del código, ¿sí? Lo más que puedas me refiero a todos los métodos y todos los casos borde. Y después analizar el caso positivo dentro del endpoint. No hay mucha chance de error después de eso. ¿Me explico? Sí, 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 sí. O sea, no hay un caso negativo que sea muy necesario de lanzar, excepto que haya una validación. Por ejemplo, las validaciones. Si se lanza un error por validación, eso lo tenés que testear. Porque mediante un test unitario no lo puedes testear. ¿Se entendió, Andy? No sé si me preguntaba Andy, Dani, ya estoy mareadísimo, perdón. Pero si vos necesitas ver que una validación falle, Ujú. ¿qué harías un test de integración? En ese caso sí, porque no hay Ok, manera sí. de testear ese punto. ¿Sí? Hay una con validations. Claro, pero no usamos la API de validations nosotros. Usamos la API de Spring para validar objetos. ¿Sí? Entiendo a dónde apunta todo, Martín. Ahora, la pregunta del millón es, entonces cuando en una entrevista laboral te preguntan si usás test y vos le decís, sí, uso test unitarios, y te preguntan, ¿usás test de integración? La respuesta es cuando a mí se me canta o cuando creo necesario o solo si es extremadamente necesario. O va quizás a cada empresa. Lo que pasa es que eso depende de la empresa. Si a mí me preguntan si uso o si sé, son dos cosas diferentes. O sea, yo preguntaría qué es lo que quieres saber, sinceramente. Y pero si te sobra tiempo por ahí. O sea, no si te sobra tiempo, pero No, si eso te no da lo, el no lo tiempo. contestaría. Es que la realidad, pero Pero es va por ahí o parte de no. la respuesta a veces eso, porque vos podés tener las mejores prácticas en cuanto a desarrollador y saber implementar test unitarios y test de integración y todo lo que vos quieras, pero si el proyecto te viene corriendo atrás y es, no, mira, hay que entregarlo y cubriste y salió, eh, Por eso te digo. O sea, una cosa es la teoría y las buenas prácticas y otra cosa es la realidad. O sea, la buena práctica dice esto no lo uses a menos que estés hasta los huevos. Perdón que lo diga así, pero es así. ¿Pero eso no lo maneja la política de la empresa? Otra vez con la misma discusión. No voy a entrar en esa. Sigamos adelante. No voy a entrar en esa discusión, porque ya la hablamos una vez y se hizo larga. pero está bien, pero las herramientas de análisis de código no te analizan si es, te analizan la cantidad de líneas testeadas, no de qué manera las testeaste. Exacto. Ok. Por eso te digo. O sea, esto no lo uses por una cuestión de buenas prácticas a menos que estés muy jugado. Porque cubre mucha línea de código, pero es mentiroso. Porque no analizaste si el método es lo que vengo hablando hace un rato, ¿no? No analizaste si individualmente el método funciona bien. Solamente analizaste si la entrada, o sea, si la respuesta que te dio un determinado endpoint se corresponde o está bien con la entrada que vos le enviaste. Nada más. ¿Se entiende? Todos los métodos del medio, si bien esta perform pasa por esos lugares, no los analiza individualmente. Entonces, es raro. Probamos todos con Postman. Sigamos al siguiente caso. ¿Está bien? O sea, esas son mis recomendaciones. ¿Ok? Ustedes tómenlas o déjenlas. No hay ningún problema.
Después en la realidad obviamente las cosas suelen cambiar. Y sobre todo en Argentina. Bien. ¿Qué pasa en los casos en los que nosotros tenemos un post? Vamos a ir ahí. Totalmente. Bueno, vamos a crear un saludo. ¿Ok? Public response entity say hello 3. Vamos a tener una arroba response body. Vamos a recibir un hello DTO. Que se va a llamar hello DTO. ¿Por qué me grita el response body? Request era. Estoy programando en otro idioma. Allá. Return new response entity. Vamos a responder directamente con el objeto que recibimos, ¿sí? Para no tener muchos problemas. O sea, nos envían un objeto y es el objeto mediante el cual, si quieren lo modificamos un poquito. Vamos a agregarle algo para ver que es diferente. Punto set o sea, tengan en cuenta que esto que estoy haciendo acá es una mala práctica, ¿sí? Programar lógica dentro del controlador no está bien, ¿ok? Eso iría en un servicio. String pal get saludo. Vamos a concatenarle algo más. Supongamos que dice hola, qué sé yo. TKM NB en Narnia. Le concatenamos algo, ¿sí? No importa lo que sea. Y se lo seteamos a hello.set saludo pal. Bien. Y lo respondemos y también, ya que estamos, http status ok. Bien. Bien, correcto. Tenemos nuestro endpoint post, que más que post hace otra cosa, pero no importa. La idea es que podamos testearlo. ¿Cómo se hace eso? Arroba test. Y con este creo que nos retiramos. Método public void test post. Ok. Vamos a usar un primero y principal. Vamos a crear un hello DTO, que es lo que nosotros recibimos o llamamos como payload. ¿Alguien no sabe lo que es un payload? Yo no sé lo que es un payload. El payload es el body de la request. En la jerga se lo llama payload. Muchas gracias. De nada. Supongamos que ponemos hola. Recordemos con qué nos va a responder porque si no va a quedar mal. Hola José, vamos a poner. O adiós José. Bien formal. Total, después hacemos lo que tenemos que hacer para cagarla. Punto y coma.
tenemos creado nuestro objeto que es el payload, es lo que le vamos a enviar a nuestro controlador. Lo que tenemos que hacer es crear un object writer o un mapper, lo que a ustedes más les guste. El writer es una superclase del mapper. New object mapper. Luego de esto podemos configurarlo un poquito. Hay algunas configuraciones que probablemente me hayan quedado deprecadas porque esto lo recuerdo de cuando analicé esto y me quedó por siempre así. Serialization feature y esto va en wrap. Está el wrap root value. Básicamente lo estoy obligando a utilizar JSON, ¿sí? El tipo de datos JSON. Abajo podemos poner .writer. Write default. Estoy configurando, perdón, with. Uy, ¿cómo se escribía with? W-I-T-H. With default pretty printer. No sé si me falta algo más. Ok. Esto no se puede hacer si no es una especificación de writer. Ok. Si es plenamente un mapper no se puede usar directamente la configuración. Y ahora lo que vamos a hacer es a nuestro payload transformarlo en un payload JSON. Mediante este writer. Es decir, estamos simulando lo que hace automáticamente Spring. Me había olvidado eso. Esto en realidad, como vamos a hacer un perform, vamos a agregarlo así. ¿Se entendió esta parte? O sea, lo que estoy haciendo es transformando este objeto en un string que tenga forma de JSON. ¿Está? Sí. Bien. Entonces, una vez que tenemos listo eso, podemos hacer el perform como lo conocemos. This.mockmvc.perform perdón, mock MVC request builders.post y acá le vamos a decir que este método post se rige bajo la URL barra, no me acuerdo, crear usuario, crear saludo, digo. Bien. Y que, no solo eso, y que va a tener un contenido, un tipo de contenido, content type, que va a ser application barra JSON, ¿no? Y que, perdón, sigo haciendo lío, va a tener un parámetro, perdón, va a tener un contenido. Esto lo vamos a hacer de otra forma. Esto lo vamos a hacer mediante mediatype punto application -json. Es lo mismo que acabo de hacer igual, por las dudas, para que sepan. Esto vamos a poner un punto y coma. Content. No sé por qué me estaba gritando tanto. Y el content es el payload JSON que tenemos acá, ¿sí? Es decir, estamos simulando enviarle un body que es del tipo JSON a esta URL. ¿Okay? Una vez que seteamos eso,
podemos hacer básicamente lo de siempre. Punto. And to print punto unspect. Podríamos hacer algo así como status punto isOK, perdón, isOK. O sea, estamos verificando que el status sea OK. De otra forma, ¿no? Podríamos verificar de nuevo el content. .content type. Haciendo el application barra JSON que habíamos hecho acá arriba. Para saber que la respuesta nos responde con el tipo de dato correspondiente. E inclusive podríamos analizar el objeto de respuesta como ya lo hicimos, ¿sí? Por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a verificar que esto funcione. Y ahí estaría. Fíjense que en este caso la respuesta contiene un body de respuesta y la entrada también. Acá está el body que tiene nuestro adiós José y la salida sería adiós José, te quiero mucho, nos vemos en Narnia. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien. Sí. Esto sería con un método post. La clase que viene, ya que faltan 2 minutos para cerrar, vamos a hacer, vamos a testear un método post y verificar mediante quizás algo más parecido a esto, todo el contenido de la respuesta de una forma un poquito más completa. Y listo, creo que eso será lo último que nos quedaría. Recuerden que si ustedes están testeando, ya sea método get, post, put y delete, cualquiera de esos, podríamos testearlos porque están todos los métodos, ¿sí? No solo está post. La única diferencia entre estos es que fíjense que acá nosotros le estamos enviando un body, ¿sí? Y ese body es un string que tiene el formato de JSON, ¿sí? Solamente eso quería aclararles para que lo recuerden. Lo transformamos mediante esto. O sea, todo este proceso de acá sería como una range, ¿ok? Y esto de acá es el act y el assert en la misma línea de código, ¿sí? Ejecutamos lo que queremos testear y comprobamos que haga lo que queremos que haga, ¿sí? El act y el assert en este tipo de test son como uno, ¿sí? Vamos a ver algunas recomendaciones entre test unitarios versus test de integración. Y listo, cerramos tema de test, la clase que viene, al principio. ¿Ok? Perfecto. Dale. Bien. Ya. Déjenme que les preparo el formulario de